Cordial saludo para todos ustedes que se reúnen en esta tarde para participar de la catequesis sobre la Eucaristía, en donde cada uno de nosotros buscaremos profundizar un poco más sobre aquellos conocimientos que tenemos frente a este sacramento. Iremos dando un recorrido muy profundo sobre los diferentes aspectos del Antiguo Testamento que nos introducirán luego a este sacramento excelso que celebramos nosotros como cristianos. Cada uno ha estado disponiendo su corazón para asumir estos aprendizajes de una forma oportuna. Hace 8 días vimos con el padre Evelio el tema específico sobre el maná y la Eucaristía. Ya hoy nos remitiremos a un tema un poco más crucial que se convierte en una prefiguración más directa frente al sacramento que nosotros celebramos como cristianos, la gran acción de gracias, y es la celebración de la Pascua judía. Un hecho importantísimo para el pueblo judío, ya que es el memorial de la libertad que ellos recibieron al tener tiempos de esclavitud en Egipto, y luego Dios con mano poderosa y brazo extendido les concede la gracia de ir a una tierra propia que la llamarán tierra prometida. Dios busca siempre permanecer fiel, por lo que de una forma continua siempre va mostrando signos que se quedarán a lo largo de la historia de la salvación y que marcarán cada elemento sucesivo. Importante, entonces, seguir cada una de estas secuencias que nos ayudarán a comprender cada signo, cada elemento, cada momento de lo que nosotros celebramos no solo como un rito, sino que va mucho más allá y es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dispongámonos y vivamente remitámonos a estos textos del Antiguo Testamento y a estos hechos históricos que nos dan una enseñanza. Vamos a ir al capítulo 12 del libro del Éxodo, en donde prefiguramos este hecho y lo traemos a la memoria para poder comprender por qué nosotros celebramos un sacrificio y por qué nosotros tenemos un sacerdote, tenemos un altar y hablamos sobre una vid. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino, que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolarán toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y los dinteles de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esta noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar todos los primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto.
Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Durante 7 días ustedes comerán panes sin levadura. A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas, porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será excluido de Israel. El primer día celebrarán una asamblea litúrgica y harán lo mismo el 7º día. En todo este tiempo no estará permitido realizar ningún trabajo, exceptuando únicamente el que sea indispensable para preparar la comida. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel. Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. La celebración de la Pascua para los judíos es un hecho supremamente importante, ya que es instituido por el mismo Señor y les recuerda la época de la liberación. Para ellos es en el mes de Nisán, que es un calendario totalmente diferente al nuestro, ya que el de ellos es lunar y el nuestro es solar, instituido por San Gregorio Magno, a quien celebramos hoy. Un hombre del siglo VI que es papa y en su tarea pastoral fue muy iluminado por Dios y un hombre lleno de sabiduría. Él, viendo la necesidad de elaborar un calendario específico en donde el mundo cristiano celebrara el hecho de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y que iniciara con el año 0 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su asunción de nuestra carne y de nuestra naturaleza humana para poder regalarnos el don de la redención y de la salvación. Entonces, este Papa mandó a elaborar un calendario, y es el calendario que actualmente manejamos en el mundo occidental, y se llama el calendario gregoriano. Los judíos, pues desde antes tenían un calendario propio de ellos que lo seguían de una forma no solar, como los días nuestros que son marcados por el sol. Tenemos días solares de 24 horas, para ellos son días lunares, es decir, el día lo marca la luna. Cuando comienza a salir la luna es un día, cuando se va la luna es otro día. Así, para ellos la celebración de cada mes y la marcación del tiempo es totalmente diferente a la nuestra. Tan es así que cuando nosotros celebramos la Semana Santa y decimos que Jesucristo resucitó al tercer día, hacemos cuentas: si murió el viernes y resucita el sábado en la noche, ¿dónde están los 3 días? Resulta que para ellos es un calendario lunar. Bueno, esto para poder comprender un poco más la marcación del tiempo y cómo así que mes de Nisán. Para ellos el mes de Nisán, que se celebra durante 7 días, y el octavo se celebra en la diáspora, que son aquellos judíos que no se encuentran en el territorio palestino, sino que están afuera, están en países extranjeros, de los cuales el primero y los últimos días son de reposo. Para ellos el calendario comienza en sábado y termina en sábado, una semana, ¿cierto? Una semana comienza en sábado y termina en sábado. Para nosotros, en el calendario occidental, inicia en domingo, domingo es el primer día de la semana para nosotros, y finaliza domingo. Es el octavo día. Por ello, el domingo, día del Señor, nos hace referencia al octavo día de la semana. Sabemos que la semana tiene 7 días, pero el octavo día, que es domingo, es un domingo eterno. Por ello, los cristianos anhelamos celebrar el domingo eterno en el cielo con Cristo. Los judíos, pues siendo el Shabbat, el día sagrado, el sábado, el día especial para el Señor, el día del Señor, eran días de reposo. Y
En estos días estaba prohibido el trabajo cotidiano. En esta fiesta se celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, obrada por Dios a través de Moisés. Vamos a remontarnos un poco en la historia, y aquí en el libro del Éxodo, en donde recibimos bien la explicación de qué era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces. Pues resulta que debido al pecado de prostitución sagrado del pueblo judío frente a la no elección de Yahvé como su Dios verdadero, sino que su corazón obstinado en aún querer tener los festejos y las diferentes celebraciones y ritos que celebraban en el mundo pagano, pues se alejaron un poco de Dios, y Dios, para corregirlos, permitió que el pueblo de Egipto los sometiera, los tuviera como esclavos, para que comprendieran luego que Él iba a ser quien los iba a liberar y que a Él le debían todo y que Él era el Dios verdadero. Entonces, cuando el pueblo de Israel, que se encontraba en Egipto elaborando ladrillos, el ladrillo es signo de esclavitud, ellos estaban cansados y monotonizados por el quehacer de todos los días, siempre era lo mismo, y aunque el pueblo de Egipto les permitía celebrar constantemente sus ritos propios judíos y todo ello, ellos debían obediencia al faraón, que es el rey y el Dios para los egipcios. Resulta que en una persecución en donde estaban matando todos los varones, pues la mamá de Moisés no permite que lo maten, y antes bien lo echa en una canastica que la organiza bien para que flote, pone allí a Moisés, lo tira río abajo, ella viviendo al borde del río, y una de las hijas del faraón encuentra a este niño, se enternece con él, se encariña, y no dejan matarlo, sino que lo crían y lo levantan como un egipcio. Luego Moisés, sintiendo una inquietud en su corazón, reconoce que no es egipcio por naturaleza ni por sangre, sino que es judío, es del pueblo elegido de Dios. Dios más adelante le habla, lo escoge para una misión y le encomienda liberar al pueblo. Tiene unas peleas muy grandes con Faraón, pero Faraón, obstinando su corazón y Dios permitiendo esto para que su gloria cada vez fuera más grande, envía plagas, en fin, hasta que Faraón permite que el pueblo salga y se vayan, porque se estaban convirtiendo también en una plaga y estaban devastando su nación. Estos salen, el pueblo de Dios es perseguido por el desierto, cruzan el Mar Rojo en donde se separan las aguas, por el cayado de Moisés son tocadas las aguas, se vuelven a cerrar y allí se ahogan capitanes, caballos, carruajes de los egipcios, y Dios entonces muestra la grandeza y lo magnífico de su obra. Este trance de la liberación y esta persecución por el desierto se llama Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. Pero allí no termina la historia, sino que Dios, antes de pasar con la plaga exterminadora, antes del pueblo ser liberado al desierto para que ellos buscaran una tierra que tomaran como su propiedad, encuentran que este hecho no es un hecho cualquiera, sino que es un hecho que debe quedar en la historia, y por ello Dios les da un mandato a través de Moisés específico de cómo celebrar la Pascua, cómo van a memorar este hecho tan grandioso, tan magnífico que Él les ha permitido y que trascenderá de generación en generación. Y ya lo hemos leído y compartido en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Entonces, el Pesaj, vamos a ir a un aspecto histórico. Ya en el libro del Éxodo hemos escuchado entonces un tanto la vocación de Moisés, que es elegido por Dios para salvar a su pueblo. Eso lo encontramos en el capítulo 6 del Éxodo. Dios envía a Moisés ante el faraón para que deje partir al pueblo al desierto y darle culto. Esto lo podríamos remitir en el capítulo 5 del libro del Éxodo.
Bueno, los egipcios no permitieron a los hebreos salir de sus dominios a celebrar la fiesta, y a pesar de las señales que Dios les daba al faraón por medio de las distintas plagas, él se obstinaba. Ya les conté la historia de una forma un tanto más didáctica. Bueno, avanzando por todo esto, Dios entonces va dando instrucciones a la comunidad de cómo realizar la Pascua, es decir, instituye la Pascua antes de la liberación, instituye el hecho eterno antes del hecho temporal, por decirlo así. Bueno, ya escuchando todo este relato en el capítulo 12, del 1 al 14, en el versículo 1 al 14, pues vemos cómo la mano de Dios poderosa, con brazo poderoso, con mano poderosa y con brazo extendido, libera a su pueblo. Luego encontramos una expresión más adelante en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 2, y en el Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6, que nos dice: yo soy el Eterno, tu Dios, que te he sacado de Egipto y de la casa de los esclavos. Constantemente Dios, cuando se revela a su pueblo, le recuerda quién es Él para ellos y qué es lo que ha hecho para con ellos, porque la memoria del ser humano es caduca, mientras que la memoria de Dios es eterna. Y como Él sabe que nosotros somos desmemoriados, constantemente, a medida que se nos va revelando, nos va manifestando también y nos va recordando las maravillas que ha hecho con nosotros. Aquí un llamado de atención para que tengamos en cuenta qué grandes obras ha hecho Dios con nosotros y nosotros nos hemos olvidado de ello. Incluso qué promesas hemos realizado a Dios y que no las hemos cumplido. No podemos ser de tan mala memoria. Si Dios hace grande algo para con nosotros, ¿cómo no responderle nosotros con amor y con generosidad? Vamos a pasar a unos elementos básicos. Los elementos básicos son el sacrificio del cordero y los panes ácimos. La costumbre de ofrecer sacrificios a Dios se remonta a etapas anteriores a la estancia de los hebreos en Egipto. Es mediante este acto que el hombre reconoce su dependencia de Dios, el ofrecimiento de sacrificios. Dios, desde que eligió a su pueblo, digámoslo así, a Abraham ya lo había constituido sacerdote, porque le había dicho que construyera un altar y sobre ese altar le ofreciera un sacrificio. Iba a ofrecer a su hijo porque Dios se lo había pedido, pero sabemos que era para medirle su obediencia, y sin más ya luego le brinda una víctima para que genere el primer sacrificio, el sacrificio con el cual comienza la alianza. Vamos entonces a reconocer que sobre las bases de un acontecimiento religioso genuino siempre debe de haber un sacrificio, y para que haya sacrificio debe haber un sacerdote. No puede existir una religión en donde no haya sacerdote, en donde no haya persona que elabore sacrificio, porque el sacrificio es la comunión entre Dios y el hombre, no para apaciguarlo, no para comprarlo, no para dominarlo a él, sino para tener un momento de relación en donde reconocemos que somos débiles, somos dependientes de él, y como todo lo hemos recibido de él, a él debe tornar. Así el libro del Génesis relata la oblación hecha por Caín de los frutos de la tierra. Vemos incluso antes de Abraham ya un sacrificio, y de Abel el de los primogénitos de su rebaño. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 4, versículos 3 al 4. A Noé, que ofreció holocaustos sobre el altar después del diluvio, en el libro del Génesis capítulo 8, versículo 20. También a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que presenta a Dios pan y vino, una prefiguración de la Eucaristía. ¡Qué hermoso! En el Génesis capítulo 14, versículos 18. Y Abraham, cuando sacrifica el cordero en lugar de su hijo Isaac. En capítulo 22, versículo 13 del libro del Génesis, que ya lo habíamos mencionado ahorita. El contorno del libro del Éxodo ya trasciende un poco más estos sacrificios que aparecen en principio en la Sagrada Escritura. Es un sacrificio del cordero y de los panes ácimos. Hay una víctima
y es este cordero, y hay una oblación, una entrega, que son los panes ácimos, algo que cosecha el hombre de la tierra, que lo trabaja, lo labora, cuesta el sudor de la frente del ser humano y lo ofrece a Dios. Un elemento sumamente sencillo, pero que dice mucho dentro de esta sencillez, y es el pan ácimo. Adquieren una nueva significación, ¿cierto? Ya dejan de ser simplemente un cordero y dejan de ser simplemente un pan que ya son el signo de la alianza del pueblo con Dios, el recuerdo, el memorial. Miremos bien, no es una mímesis, no es un teatro, sino que es memoria de la celebración de la Pascua, de la esclavitud de Egipto a la libertad, camino hacia la tierra prometida. Ya en la Eucaristía vamos a encontrar una significación específica del pan y del vino como el culmen del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto ya no es por un memorial de un hecho o un acontecimiento histórico simplemente, como ocurrió con el pueblo judío, sino que ya es un perdón efectivo por los pecados del mundo entero, el cual el Cordero es Cristo, Cristo que se hace pan y que nos deja su sangre en el vino, el sacrificio en el ara de la cruz. Vamos a especificar un poco el elemento básico del Cordero Pascual. Vamos a remitirnos al texto de nuevo. La víctima debía ser macho, considerado la fuente de la vida. El cordero significaba fuente de vida, ¿cierto? Sin defecto, a fin de que sea aceptable a Dios. Listo, entonces macho, que es fuente de vida, de donde sale la semilla, el espermatozoide que va a fecundar a la hembra para producir vida. Allí en el macho está la fuente de vida sin defecto, a fin de que sea aceptable para Dios. A Dios no le debemos dar lo peor, sino que siempre le damos lo mejor, lo inmaculado, lo limpio, ¿cierto? De un año. ¿Cómo así que de un año? Que sea primicia, o sea, que sea lo primerito, que sea lo nuevo para él, no que se hayan aprovechado de él para el trabajo, que se hayan usurpado su lana, en fin, para poderse enriquecer a través de él, sino que esté muy pequeño todavía, con una finalidad de que estuviera, digámoslo, virgen en todos sus sentidos, y así fuera ofrecido a Dios. Y dice, lo guardaréis, la separación del rebaño como señal de santificación. El pueblo elegido de Dios es separado de toda la humanidad, predilección de Dios para con el pueblo judío. La separación del macho, del primogénito, del rebaño, es también separación y es signo de santificación. Dios que nos separa, Dios que nos elige para Él. Esto lo podríamos confrontar en este mismo texto, Éxodo 12, capítulos 5 y 6. En lo sucesivo, el sacrificio del cordero de Pesaj se siguió celebrando cada año, en recuerdo de aquel ofrendado en Egipto. Cada cordero se convierte en una ofrenda totalmente nueva. Por ello les decía ahora, no es mímesis, no es teatro, sino que es memorial. Así como la Eucaristía para nosotros no es mímesis, sino que es anamnesis, es memorial, es recuerdo que se hace efectivo en el mismo momento. No se queda simplemente en la historia, en un hecho que ya ocurrió, sino que constantemente se va renovando. Ahí está la profundidad de la expresión anamnesis. Con la destrucción del templo de Jerusalén, cuando forzosamente quedó abolido el culto de sacrificios en el pueblo de Israel, dejó de celebrarse el rito del Cordero Pascual. Solo queda hoy un recuerdo simbólico del mismo, un trozo de hueso con carne asada que se coloca en la fuente alegórica de la noche del Seder. Cuando hablamos de alegoría hablamos de comparación o de significado, ¿cierto? Un significado que se le saca a esto, entonces ya, digámoslo así, pierde toda su efectividad. El templo de Jerusalén, que era el lugar de los sacrificios, quedó abolido, lo destruyeron,
Recordemos las diferentes persecuciones que tuvo el pueblo de Israel y las destrucciones. La destrucción del templo con Pompeyo cuando entró con sus tropas al templo y lo sacudió a fuerza de violencia, sacó a todo el pueblo judío y echaron fuego. También ocurrió con estos grandes perseguidores de la iglesia, Calígula, Nerón. Bueno, en fin, todas estas destrucciones fueron apartando al pueblo de Israel del sacrificio, porque para ellos es importantísimo el lugar del sacrificio. Si el sacrificio no se hace en el lugar que es la casa de Dios, pierde su efectividad. Por ello ya hay una alegoría, es decir, hay algo a lo cual se le saca una definición, una representación, un significado. Este significado que les lleva a realizar una memoria, a hacer memoria de. Ya los judíos no tienen un templo, entonces ellos celebran la Pascua, pero lo hacen de una forma alegórica. Ya lo hacen es por un simple recuerdo, por una simple reminiscencia, más no por un memorial o una anamnesis. Para nosotros la Eucaristía se celebre tanto dentro como fuera del templo, y que el sacerdote legítimamente ordenado sea quien la celebre, es Eucaristía que se convierte en una anamnesis, en un memorial que se renueva y se recrea en ese momento específico en el cual se está celebrando. Los panes ácimos. Los panes ácimos, a la repentina orden de la salida del pueblo de Israel, de los hebreos de Egipto, se debe a la tradición de lo que ellos llaman el matzot o el mazot, que también caracteriza esta fiesta. El tiempo que no alcanzó para cocer en los hornos, acostumbrado para el pan cada día. Ellos elaboraban pan con levadura estando en Egipto. Sin más, cuando les dijeron salgan, ellos no se iban a ir sin comida, porque ¿cómo iban a encontrar comida en el desierto? Entonces salieron con estos panes a medio cocer, la levadura no alcanzó a dar el fermento propio, y estos panes quedaron duros y pues no pudieron, digámoslo así, llegar al punto de crecimiento y de conservación que le produce la levadura. Bueno, entonces esta masa tuvieron que dejarla al sol para que se cociera al calor. No tenían hornos, no habían hornos de ladrillo para cocer este pan, entonces ellos elaboraron la masa, la pusieron al sol y luego consumían este pan. De ahí entonces brotó la tradición del pan ácimo, de un pan sin levadura, de un pan que por carrera, como en recuerdo, cuando les tocó salir de inmediato por la orden del Señor, no pudieron entonces preparar de la mejor forma. Nosotros en la Eucaristía utilizamos pan ácimo, una hostia es pan ácimo, que no es cocido al sol, sino ya el calor de un horno, pero que no tiene nada de levadura. Por ello dura más, este no se pone duro, sino que por el contrario, se va adquiriendo humedad, se va poniendo ya blando. Y este pan ácimo es en su sencillez de elaboración también un recuerdo de esa celebración de la Pascua judía, pero que ya se actualiza con el mandato de Cristo para celebrar la Eucaristía. Bueno, de este pan ácimo ya no era entonces para ellos un pan así bonito como el que encontramos en las panaderías y que tiene una antigüedad. El pan no es algo muy nuevo, sino que es muy antiguo. Bueno, de este pan sin levadura, de este pan que no pudieron hornear, resultaron como una especie de galletitas chatas, como una especie de hostias gruesecitas, sin fermentar, en recuerdo de los cuales se comen hasta el día de hoy las tradiciones del matzot o del pesaj durante los 7 u 8 días, si es en la diáspora, de la fiesta del Seder Pesaj judío, de la Pascua. Por lo tanto, los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. Salida apresurada y liberadora. Salir y liberar, ¿cierto? La salida y la libertad están íntimamente ligados como recuerdo de esta Pascua. La fiesta de los panes ácimos seguía de la Pascua
como lo podemos ver en el libro del Levítico, en el capítulo 23, versículo 5. Durante los 7 días de la fiesta estaba prohibido comer pan con levadura, porque la levadura era símbolo de corrupción y de pecado. Un pan con levadura se daña más fácil y más rápido que un pan sin levadura. Para la muestra de un botón, como dicen las abuelitas, nosotros cuánto tuvimos cerrado el templo y no se accedía a la comunión. No había forma de distribuir la comunión porque todos estábamos confinados en nuestras casas. En el sagrario quedaron 2 copones llenos con el cuerpo de Cristo, con hostias consagradas. Y cuando nosotros, dejamos allá el Santísimo, sin duda íbamos y dábamos vuelta, pero todo ello no lo íbamos a consumir nosotros, volvimos y la hostia todavía estaba como fresca, porque estaba bien tapadita y no tenía nada de hongos. Es más, todavía se están consumiendo esas hostias consagradas. Es una característica del pan sin levadura. El pan con levadura se daña más fácil. Un pan, si no está bien elaborado, en 3 días ya tiene hongos, ¿cierto? Ya tiene cierta lama, ya se corrompe con mucha más facilidad, porque la levadura es un germen que proviene de un hongo, y este hongo es el que da el crecimiento. Entonces, cuando deja crecer y se consume a buen tiempo, delicioso, pero cuando no, se daña. La levadura es signo de corrupción y de pecado. Ya vamos entendiendo por qué Jesús por allá más adelante dice: cuidado con la levadura de los escribas y de los fariseos. También en la fiesta de los ácimos estaba significado Cristo como pan de vida, que no está sometido a la corrupción, sino que al contrario es germen de vida eterna, pues el que come de este pan vivirá eternamente. Nosotros en la lectura del domingo pasado escuchábamos de San Pablo que estamos llamados a ser hostias vivas, santas y agradables a Dios. Ya entendemos por qué la expresión de hostia viva. Una hostia, como no tiene levadura, no tiene ni corrupción ni pecado. Nosotros estamos llamados a ser limpios de toda clase de corrupción y de pecado. Vamos a pasar ahora a las tradiciones y preparativos de la cena pascual. La copa y plato usado en el Pesaj. En recuerdo de esta salvación de los primogénitos de Israel, posteriormente quedó establecido para estos un día de ayuno, el Ta'anit Beyorim, que es la víspera del Pesaj. Recordemos que el Viernes Santo, cuando mataron al Señor, cuando lo mataron en cruz, ellos estaban haciendo los preparativos de su Pascua judía. Habían días de ayuno. Esos días de ayuno entonces son los preparativos para la Pascua. Hoy ayunamos, nos privamos de alimento porque tendremos una fiesta prolongada, una fiesta de la liberación del pueblo elegido por Dios al salir de Egipto y de luego tener una libertad perpetua. Pero este ayuno, para este ayuno los primogénitos pueden evitarlo si ese día estudian en la parte final de algún tratado del Talmud. El Talmud son unos, digámoslo así, unas escuelas bíblicas, unas escuelas de la Torá, en donde ellos se iban formando no solamente en el Pentateuco, sino en leyes y en todas las cuestiones propias de un judío, las escuelas propias de formación judía. Entonces los primogénitos se podían privar de ese ayuno, lo podían evitar si estaban estudiando el Talmud, porque se estaban alimentando de la palabra de Dios. Cada vez que se concluye un estudio semejante, ello da lugar a una comida festiva, en mérito de la cual puede levantarse el ayuno en la fiesta. Bueno, entonces el ayuno era negociable según la clase de actividad que estaban realizando, sobre todo si se estaban formando como judíos. Durante los días de la fiesta se evita el consumo de todo alimento fermentado o leudado, lo que ellos llaman el yametz, un consumo de alimento que no tenga ninguna clase de germen que lo haga crecer o que le pueda generar corrupción muy temprana, porque era una fiesta de 8 días y ellos no se iban a poner a cocinar todos los días. Al inicio de la fiesta tenían todo listico y ya con esto se alimentaban a lo largo.
También los platos, cubiertos, tazas, ollas, etcétera, usados durante todo el año se consideran yamets por el contacto que tuvieron con los alimentos de ese tipo y se les reemplaza por otros especiales para el Pesaj. Es decir, para la fiesta de la Pascua todo debía estar totalmente limpio. No podía haber ninguna clase de fermento y los platos no podían ser platos usados, sino que tenían que ser platos renovados. Entonces podríamos ver en algunas familias judías, o en la gran mayoría, que estrenan platos para esta época, porque la celebración de la Pascua para ellos es tan sumamente importante que todo debe ser nuevo, ya que es el sacrificio que se ofrece a Dios, es la Pascua que se celebra con Dios, con Yahvé, y esta Pascua para ellos no es cualquier cosa, sino que es el gran memorial, es la gran acción de gracias, en donde ellos, liberados por Dios, van camino a la tierra prometida. Cada uno de nosotros debería de celebrar la Eucaristía de la mejor forma, venir bien vestidos, venir con el corazón totalmente limpio, encontrarnos libres de toda clase de ataduras y de toda clase de cosas y de protocolos humanos que nos van impidiendo celebrar de la mejor manera esto. Por ello, dedicar este tiempo supremamente para el Señor, aprender de los judíos que son sumamente disciplinados para dedicar tiempo al Señor. Nosotros al Señor en la Eucaristía lo vamos dejando para lo último. Dedicamos toda la semana con un sinnúmero de actividades y lo último, el restico que queda, si es que queda algo, se lo dedicamos a Dios. Bueno, de todos estos alimentos y de todos estos platos, ollas que son renovados, o sea, si no son cambiados, se les convierte, se organizan para que sean aptos para la celebración del Pesaj, de la Pascua judía, mediante un proceso especial de limpieza que se les aplica unos días antes de la fiesta. El Seder Pesaj significa orden en hebreo, y con este nombre se denomina la cena festiva de la primera noche del Pesaj, debido al orden preestablecido que deben guardar todo en cuanto a las bendiciones, ceremonias, alimentos, bebidas, etc. de esta celebración. Ya al iniciarse cada cena, quien preside tiene delante de sí, sobre la mesa, lo que se llama el Kehará, o la fuente, como símbolo del Pesaj. Entre ellos se destaca el maror, o la hierba amarga, que les va a recordar la amargura que vivieron en el pueblo de Israel, para que no les dé por volver a anhelar las cebollas del pueblo de Egipto, sino que vean que el Señor los liberó de esa amargura. Generalmente lo que ellos utilizan es un rábano picante que evoca entonces esta amargura. Y que esto quede de memoria de hijos a nietos, y cuando el hijo menor pregunte nosotros por qué comemos esto, el que preside o el más adulto de la asamblea le explique qué fue lo que sucedió. También está el elemento del seorá, un hueso con carne asada en recuerdo del cordero que se sacrificaba en el templo de Jerusalén. El jeroshet, una mezcla de manzanas y nueces picadas y amasadas con vino semejante a una pasta de ladrillos que elaboraba el pueblo judío en Egipto. El karpash, verduras que se mojan en agua salada antes de comérsela, símbolo de las lágrimas de los esclavos israelitas en Egipto, o bien de las aguas saladas del Mar Rojo. Un huevo, desde recuerdo de uno de los sacrificios de la fiesta, y el yasered o el hasered, otra verdura más, que varía según las diferentes costumbres, sea al interno del pueblo judío o sea en la diáspora. Ellos complementan la mesa del seder con 3 mashoj, o con 3 panes ácimos, colocados por encima de la otra, el símbolo de los 3 sectores del pueblo judío: los sacerdotes o descendientes de Aarón, los levitas y los hijos de la tribu de Leví, e Israel y todo el resto del pueblo. Una copa de vino especialmente reservada para el profeta Elías, de quien se cree que también llega simbólicamente a cada hogar judío para participar junto con los presentes en la noche del Seder, y también las copas de vino para todos los cuales beberán sucesivamente 4 veces a lo largo de toda la noche.
Se toman 4 copadas de vino durante toda la noche y cada copa tiene un significado específico. Cada copa tiene una bendición y tiene una acción de gracias después. Tiene un canto aleluyático, se canta una aleluya, se lee un salmo como preparatorio para cada copa, porque esto es sumamente significativo. Nosotros, ¿de qué forma recibimos la Eucaristía? ¿Y será que la recibimos con toda conciencia? ¿La recibimos con nuestra mente bien dispuesta y con nuestro corazón entregado a ese hecho en donde Cristo permite ser consumido y triturado por nuestra boca para luego ser recibido en nuestro corazón? ¿Cómo recibimos nosotros la Eucaristía? Bueno, de estas 4 copas se celebra la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, que está definida en la Biblia con 4 verbos diferentes. Cuando Dios la promete a los israelitas: primero, os sacaré de los sufrimientos de Egipto; segundo, os salvaré de la esclavitud; tercero, os redimiré con brazo extendido; y cuarto, os tomaré para mí como pueblo. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículos 6 y 7. El Agadá del Pesaj, o el Agadá o relato del Pesaj, es un texto tradicional que se lee en la mesa del Seder, como marco que rodea la cena festiva de esta noche. El Agadá contiene textos de muchas épocas diferentes que van desde los tiempos bíblicos y la salida de Egipto, al mando de Moisés, pasando por la época del Talmud y la Edad Media, y llega hasta los tiempos modernos mediante un capítulo especial con el que muchos hogares judíos evocan un momento de Seder, también el Holocausto y la rebelión del gueto de Varsovia contra los nazis, iniciada en la primera noche del Pesaj del año 1943. Es una tradición que ellos no han dejado de celebrar, sino que miremos, incluso en el Holocausto nazi, ya de esta rebelión y de estos hechos históricos en los cuales el pueblo judío ha sido muy perseguido a lo largo de la historia y son los que más han padecido a causa de manos extranjeras. Siempre, cada momento de liberación, cada momento de superación lo toman como la mano prodigiosa de Dios que los auxilia, los acompaña y les concede la gracia de poder continuar. Entonces todo esto lo van anexando a sus celebraciones. Imagínense en 1943, en donde inician esta celebración de la Pascua, recordando también que salieron del Holocausto, aunque muchos murieron, pero Dios entonces les concedió la gracia de poder continuar en el camino. También hay otras variedades de Agadot modernas que se agregan otras citas bíblicas y de poetas hebreos medievales y modernos. Esa es la prefiguración que nosotros tenemos en la Eucaristía del banquete de la palabra. Para nosotros está el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Ellos primero celebran la cena, en el intermedio de la cena hacen el Agadá, que es la lectura de los diferentes textos, en donde sobre todo hacen memoria y se remiten a esta parte de la Torá, en el Éxodo, donde se relata y donde se instituye la Pascua. Vemos que para ellos es sumamente importante la lectura y el compartir de la palabra de Dios y de diferentes relatos para poder hacer memoria y para dar gracias a Dios por todos estos sucesos. Bueno, imagen del texto de la Agadá. El estilo de la Agadá de Pesaj y su nombre mismo están en consonancia con el mandato bíblico que dice: y les relatarás a tus hijos la historia del éxodo de Egipto. Esto lo encontramos en el Éxodo capítulo 13, versículo 8. Quien provoca el relato de esta noche es el menor de la familia, el más pequeño de todos, y quien se dirige solamente a su padre para formularle las conocidas 4 preguntas que empiezan con las palabras Ma Nishtana, que es: ¿en qué se diferencia esta noche de Seder con las otras noches? Y con eso da lugar a que el padre le comience a contar toda la historia de la liberación del pueblo judío por obra de Dios. El Shirach Hayam, que es el himno del cruce del mar, en donde Moisés separa las aguas, ellos pasan a pie enjuto, a pie limpio, y el pueblo de Egipto es hundido en estas aguas y mueren, así mostrando Dios el poder y la predilección
sobre el pueblo elegido. Entonces, para el Pesaj se han establecido diversos fragmentos del Pentateuco como lectura de la Torá. En las sinagogas de Tierra Santa se leen 2 de ellos, y en el primero y en el séptimo día del Pesaj, que son feriados, es decir, son días de semana. Para ellos, cuando hacen referencia a una feria, están haciendo a una feria que nosotros tenemos memoria, que la feria del ganado, que la feria del libro, que la feria de tal cosa. No, para ellos un día feriado es un día común y corriente, un día de semana. El día del Señor es el Shabbat. Y además hay una lectura especial para el sábado intermedio que suele haber en Pesaj. Bueno, de todas estas lecturas sobresale por su majestuosidad la del día séptimo, en el que se refiere a la historia del éxodo de Egipto y también figura el himno que los hijos de Israel cantaron al Señor después del milagroso cruce por el Mar Rojo, en el Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 19. Bueno, en conclusión, en aquel Cordero Pascual estaba prefigurado el Cordero de Dios Inmaculado que quiso sacrificarse en la cruz y se nos ofrece por alimento en la Eucaristía. Como el Cordero Pascual libró a los israelitas del ángel exterminador que traía la muerte, así Jesucristo nos rescató del poder del diablo y de la muerte eterna. De ahí que el Nuevo Testamento, Jesús sea llamado Cordero. He aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, o que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19. En otro pasaje dice: fuisteis redimidos no como cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como el Cordero sin tacha y sin mancha. Encontramos en la primera carta de Pedro, versículos capítulo 18 hasta el capítulo 19. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 32, etc. El Cordero, dice San Cirilo, que es un padre de la Iglesia, se entiende, según la ley, como un sacrificio puro e inmaculado, mas los cabritos son ofrecidos siempre en el altar por los pecados. Esto mismo lo encontrarás en Cristo, pues Él era también como un sacrificio inmaculado que se ofrece a sí mismo al Dios y Padre en olor de suavidad. Lo podemos confrontar en Efesios capítulo 5, versículo 10. Y que fue degollado como un cabrito por nuestros pecados, después de inmolado, manda untar con la sangre las puertas y el dintel de las casas, del Éxodo 12, versículo 7. Con lo cual no quiere significar otra cosa, a mi parecer, dice San Cirilo, sino el que fortifiquemos nuestra casa terrena, esto es nuestro cuerpo, con la sangre adorable y preciosa de Cristo, apartando la muerte causada por la transgresión con la participación de la vida, pues vida y santificación es la participación de Cristo. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Para finalizar, la expresión de la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Vemos entonces en estos textos y en este hecho histórico de la celebración pascual de los judíos una prefiguración en donde la Eucaristía va tomando fuerza y comprendemos qué es lo que celebramos más a fondo. El pueblo judío celebraba la liberación de Egipto, camino hacia la tierra prometida, hacia una libertad que Dios le concedía. Nosotros, la libertad del pecado y de la muerte eterna por la muerte de Cristo en cruz y su resurrección, que nos concede la tierra prometida, la Jerusalén celestial. Bueno, agradezco a todos ustedes por la sintonía
en esta tarde. Que el Señor los bendiga y los continúo invitando para que cada 8 días, los jueves a las 3 de la tarde, nos unamos a este estreno de catequesis sobre la Eucaristía desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el municipio del Retiro. No queda además invitarlos a que se suscriban a este canal Misión Pura Vida y que se suscriban también al canal Parroquia Nuestra Señora del Rosario del Retiro, le den me gusta a este video y toquen la campanita para recibir las notificaciones de próximos eventos, actividades a nivel virtual que iremos realizando. Que el Señor los bendiga abundantemente y que Cristo de Eucaristía nos fortalezca ahora más que nunca, que se nos ha permitido la apertura de nuestros templos.